Bienvenidos a otro tiempo acá desde el escritorio de Toto. Muy contento hoy día de manera muy particular porque está duplicado mi sobrenombre, pero está duplicada la admiración y la atención que tengo sobre un hombre que ha marcado en Bolivia una ruta creo que nadie ha marcado. El invitado de hoy es el siguiente. Alfonso Toto Arévalo Araníbar nació en Cochabamba el 26 de enero de 1951. Cursó la primaria en la escuela Juan Crisóstomo Carrillo y la secundaria en el Colegio Nacional Sucre de la ciudad de Cochabamba. Estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. En su tesis de grado, planteó que el futbolista es un trabajador y como tal, sus derechos laborales deben ser reconocidos. En 1988, recibió el título de periodista profesional en Provisión Nacional, casado con Sonia Dehesa. De su matrimonio nacieron Jimena, Carola, Diego Alonso y José Miguel. Se inició en el periodismo deportivo como redactor de noticias y conductor de programas musicales en Radio Centro Cochabamba en 1967. Fue redactor del Supremo Deportivo de los Tiempos y jefe de la página deportiva del vespertino paceño Última Hora, corresponsal de la revista Goles de Buenos Aires y del diario Hoy de La Paz. Su labor radiofónica y televisiva lo llevó a ser el más caracterizado relator deportivo del audiovisual boliviano y realizador de la teleserie Toda una vida, en la cual se reseña la historia del deporte en Bolivia ilustrada con un precioso archivo fílmico y videográfico. Desde 1978 asistió a todos los mundiales de fútbol y a los Juegos Olímpicos desde Los Ángeles. Desempeñó funciones públicas como ejecutivo de TV Boliviana, secretario general de Deportes de 1989 a 1993 y presidente del comité organizador de los 8º Juegos Deportivos Bolivarianos. Fundó Radio Mundial FM, Radio Monumental FM y Deporte Total, cuya dirección ejerce actualmente. Miren, eso es lo poco que podemos hablar de Toto Arévalo. Toto, qué gusto tenerte, no sabes el privilegio que es para mí. Bienvenido. Tocayo, para mí es un placer enorme. Admiro lo que tú haces, el camino que has recorrido, los desafíos que has enfrentado. Y la vida es un desafío permanente y hay que asumirlo. Así es. Y uno se siente feliz cuando supera etapas y tú las has superado. Por eso creo que el Toto es un sobrenombre que nos llama a estar en retos constantes. Así es. Y eso es lo más lindo de la vida. Así es, te agradezco mucho. Y eso no es por replicar, pero la admiración que te tengo de años de perseverar y ser el mejor en deportes en el país. Eso, eres muy generoso conmigo. No, es que es así. Las verdades hay que hablarlas. Yo también a veces me gusta decir lo que es, porque no es un piropo, es una realidad. Y qué bueno que me regales estos minutos para poner muy presente cosas de tu vida y pautas de camino para mucha juventud. Porque uno piensa que las oportunidades te caen y qué bueno. No, hay que trabajarlas para que esas oportunidades tengan fruto, ¿verdad? Dios te abre un camino. Tú lo tienes que saber recorrer. Así es. Pasión, constancia, disciplina, trabajo y algo que es fundamental, fe. La fe es la fuerza de la vida. Así es. Te mueve montañas, dice la palabra. Y eso es verdad. Ese niño de 7 años, ¿de cómo se mete a querer hacer comunicaciones? ¿Qué fue la influencia a tu alrededor? Definitivamente yo creo que el que hace esto nace. Yo a los 6 años escuchaba todas las radios que podía del mundo. Yo vivía en una población agraria, mis padres tenían una propiedad a unos 10 kilómetros de Cochabamba, de la vieja Cochabamba. Y en la propiedad lo único que uno podía, no había televisión. Mi guía fueron las radios. Escuchaba radios de Argentina, me hice hincha de River Plate, me hice hincha de la Universidad de Chile, de los equipos sudamericanos, porque escuchaba todos los partidos. Y me conocía a los relatores como a los futbolistas. Y escuchaba y aprendía. Yo creo que la radio es la escuela de la vida. Los escuchaba, la precisión con que hablaban, el análisis, la objetividad, el equilibrio, el buen uso del idioma. Y escuchaba más que radios bolivianas porque tenía acceso a las radios de Cochabamba, pero las de La Paz todavía no tenían la capacidad y potencia, salvo la emisora del Estado. Y allí, en una frazada bien marcadita y con fichas, comencé a relatar todos los partidos. Me apena que me he olvidado muchas de estas cosas, pero me sabía de memoria los 18 o 20 equipos de Sudamérica. Wow. Y hacía jugar a River Plate con Bolívar y a la Universidad de Chile con Wilstermann.
armaba mis propios equipos y leía todo lo que podía. Me compraba Goles, El Gráfico y las revistas argentinas que podían orientarte y ayudarte. Eran los contactos más directos. A los 8 años ya relataba en mi casa. A los 10 años, 11, recuerdo exactamente, en la comunidad donde vivía, todos eran trabajadores del campo y muchos obreros que iban a la ciudad, albañiles principalmente. Y los hijos de ellos eran mis compañeros, y con ellos jugaba. Y se me ocurrió en un tiempo, y nunca lo he contado, armar equipos entre los campesinos en una canchita que había de tierra, y yo era el que armaba, me conseguía las camisetas, les ponía camisetas, y los hacía jugar. Y relataba parte en quechua y parte en español para que me entendieran. Lamentablemente el quechua, y voy a volver a ejercitar para recuperar mi memoria lingüística, y los rebautizaba a los jugadores. Para ser más atractivo, les ponía en esa época, naturalmente, a las grandes figuras. Uno era Didi, el otro Vavá, el otro Pelé, el otro Labruna. Y creo que se quedaron con los sobrenombres los jugadores de esa época. Y en la escuela desarrollaba mis actividades y hasta que me tocó la suerte que se jugó el Sudamericano en Bolivia. 63. 63. Y en la escuela tenía 12 años y le pedí al profesor, al director, si me permitía hacer un trabajo para el final de las horas cívicas, que siempre, cada semana se hacían en la escuela. Primero, armar mi cabina, y con unos 2 compañeros, que los recuerdo, Pedro Antonio Rivero y Javier Villalobos. Javier después fue un gran basquetbolista. Armamos una cabina de radio, o sea, con cartones y con micrófonos de madera. Entonces, hecho el trabajo, le pedí al director si podíamos relatar imaginariamente los partidos de Bolivia en el Sudamericano. Entonces se juntaban mis compañeros de la escuela, yo era el relator, uno era el locutor comercial y el otro el comentarista. Y hacíamos los relatos de 15 minutos de cada partido de Bolivia. Con tanta suerte que Bolivia jugaba con Colombia el día martes y el lunes yo relataba el partido y hacía que gane Bolivia. Y coincidía el triunfo de Bolivia con la victoria de la selección y con los goles de la selección. Con el score. Lo más duro fue el domingo 31 de marzo, fue la gran final en Cochabamba, y el sábado tuve que relatar, me puse nervioso. Decía, si hago que pierda Bolivia, me van a apedrear mis compañeros. Entonces hice un partido relatado con Bolivia ganando ajustadamente a Brasil y siendo campeón sudamericano. Y así fue el partido, ganó Bolivia 5-4. 5-4. Y fue mi primera gran experiencia. Ahí supe definitivamente lo que quería hacer. Pero ya estaba marcado, qué increíble. Pese a que a mi papá no le gustaba, porque había un concepto de que el locutor de fútbol, decían en esa época, era bohemio, dado a la vida fácil, a los tragos, a estar con amigos, en cantinas y todo. Entonces mis padres no querían un futuro para mí. Y todos mis compañeros de la escuela y el colegio fueron derivando en facultades de medicina, arquitectura e ingeniería. Y a mí no me daba, porque yo a los 16 años comencé a trabajar. Era corrector de cables en la Radio Centro, llegaban los cables de France Press y llegaban con los textos en la teletipo de esa época que no escribía completamente la frase y había que llenar como un crucigrama la frase, y ahí aprendí a hacer periodismo. Y salía de mi colegio, estaba en quinto de escuela, en el recreo que estaba a 4 cuadras, corría a la radio, cortaba los cables, me llevaba al curso y en el próximo recreo corregía los cables porque a las 12:30 tenía que volver volando a la radio para que los locutores leyeran las noticias. Y ahí empezó este camino. Decidí por abogacía porque era la única carrera que me permitía trabajar. Entrábamos a las 7 menos cuarto de la mañana, salíamos a las 9 de la mañana. Entonces me iba a trabajar, trabajaba en la Radio Centro, en prensa, trabajé en el periódico Los Tiempos, en prensa. Hacía mi propio programa que había creado en la radio a las 12 del día, inventé a las 12 del día un horario inusual. Durante la tarde terminaba de hacer mis tareas periodísticas y a las 5 me iba a la universidad, hasta las 9 de la noche. Terminaba a las 9 de la noche a estudiar para el día siguiente y fue un recorrido de 5 años. Y le prometí a mi padre que sería profesional. Fui profesional. Lamentablemente perdí a mi mamá cuando yo tenía 16 años. Nunca, mi madre no conoció a Toto Arévalo, periodista, nunca. Le habría encantado porque era él. Mimado a mi madre. Y mi padre conoció mis inicios y un día me dijo que había logrado convencerlo, pero no me vio abogado y no me vio en este recorrido que lleva ya 53 años en los medios de comunicación y 44 en la televisión. Fue apasionante, fue muy lindo
Recuerdo cada minuto, cada instante, como aquel día yo tenía 18 años y la radio, al ver mi entusiasmo, tal sería el interés que yo mostraba en las cosas, que hizo lo que nunca hizo después, pese a que pasó muchos años. Se juntó toda la radio, hicieron una vaquita y me pagaron los pasajes para ir al partido Argentina-Bolivia, que se jugó en junio de 1969 en La Bombonera. Me pagaron los pasajes, me dieron para mis viáticos y para mi función. En mi colegio, estaba en sexto de colegio, mis compañeros era la figura. Por supuesto. Pedí permiso al colegio para viajar a Buenos Aires. En ese tiempo, Toto, yo me acuerdo, salimos a las 7 de la mañana de Cochabamba y llegué a las 9 de la noche a Buenos Aires en avión. Wow. Montón de escalas. DC-6, de la época de los DC-6. Claro. Y para mí fue un sueño. Cuatrimotor, ¿verdad? Sí. Y en Buenos Aires yo fui a mirar el partido y a hacer cosas para la radio. Y el destino te pone situaciones que las tienes que saber aprovechar. Faltaba 1 hora para el partido y se acerca un periodista argentino y habla con los colegas bolivianos, todos los que habían viajado, conocidos, queridos, respetados hombres de la comunicación. Y preguntó, dice, ¿hay algún periodista que pueda serle puesto a campo a un periodista argentino para hablar de Bolivia? Y todos me miraron, él. Yo feliz. Claro. Fui y le hice puesto de campo al más grande periodista de la historia de habla hispana, Fioravanti. Oh. Me temblaban las piernas, me sobraba el entusiasmo. Y le hice las notas de Bolivia, le daba todos los datos, además que yo leía todo el día fútbol, sabía exactamente la vida y milagros de los bolivianos y de los argentinos. Y ahí prácticamente, diría yo, fue el puntapié inicial a un recorrido, Toto, de haberme permitido, gracias a Dios, de haber estado en todo el mundo. ¿Qué edad tenías ahí en Argentina en ese momento? 17, 18 años. Jovencito. Pero niño. Y entre todas esas figuras, ¿eh? Y además, para viajar fue un trámite, porque antes la mayoría de edad era a los 21 años, y para ir a los 18 tenía que conseguir permiso de mi familia, del colegio, de la radio. Bueno, la radio, con el poder que tenía comunicacional, me facilitó todo. Era un sueño. Y del CONAME no te dieron porque era del menor. Era el Consejo Nacional del Menor. Claro. Todos los permisos habidos y por haber. La Bombonera, ver Argentina con Roma, Marzolini, Ratín, Perfumo, Onega. Fue fantástico, fue maravilloso. Fue una cosa extraordinaria para mí, un sueño, que lo repito en el tiempo, incomparable. Fue mi primera gran experiencia. Qué hermoso lo que cuentas. Oye, y me haces recuerdo, porque me estás hablando, están viniendo los nombres que los tenía archivados por ahí, pero que te felicito, qué perseverancia. Una vez que saliste de abogado, ¿no ejerciste? ¿Por qué? Porque mi ocupación en la televisión era tal. Yo creo y considero que el estudiar abogacía fortaleció mis conocimientos humanísticos y mi formación. Pero creo que era más importante hacer periodismo deportivo. Por una razón. Lo que hago me da vida. Hago lo que me gusta. Qué lindo. Es mi pasión. Qué lindo. Por ahí pude derivar en abogacía porque en ese tiempo, en 1979, yo ya había demostrado que los jugadores eran trabajadores y pude haber iniciado en ese rubro laboral y de defensa de los futbolistas una carrera que seguramente me habría reportado muchísimo dinero, pero no habría estado haciendo lo que me gustaba o lo que me gusta hacer, definitivamente. Qué tremendo. Mira, esto que estás contando es inspirador, porque la situación hoy día es más fácil. Cada uno tiene su radio y su canal a través de su smartphone y se acabó la historia y llegas al planeta. Pero en ese entonces era todo un desafío. Dime, así de jovencito, metiendo con tanta gente, ¿quién fue que te impactó, que te llenó como una mentoría, o que sea de 5 minutos que aprendiste a tu alrededor? Hay una cosa bien importante, Toto. La vida es un constante aprendizaje. Yo aprendo en este momento de los muchachos que están en cámaras, del que me abrió la puerta. Tienes que aprender. Uno nunca termina de aprender. Y en este recorrido fui respetuoso de quienes estaban ya en el periodismo. Y soñaba y decía, tengo que algún día trabajar con Cucho Vargas, con Tito de la Viña, con Lorenzo Carri. ¿Y sabes que el destino me permitió trabajar con todos ellos? Es más, inclusive, en una posición de ser el director o el relator y ellos mis comentaristas. Y fue un lujo y un privilegio. Y aprendí de todos ellos, de periodistas desde las redacciones. Miraba todo lo que hacían. Y el que cree que todo lo sabe, está equivocado. Ahí terminó.
Hoy día, en este momento, yo estoy pensando cómo voy a hacer el trabajo del próximo fin de semana, qué voy a hacer el lunes o martes, planificando, pensando, analizando. Uno tiene que leer, yo leo toda la prensa internacional, no solo los deportes, sino la política, los problemas sociales. Uno tiene que estar involucrado, no estar ausente. Pese a que a estas alturas me dicen muchos que ya debería estar pensando en mi jubilación. Uno no se puede jubilar de lo que quiere. Absolutamente, claro. Uno no se puede jubilar de lo que quiere. Yo quiero lo que hago, me encanta lo que hago. A veces es muy duro y muy pesado cuando ya hace unos viajes largos. Viajar a Asia, por ejemplo, a Tokio para los Juegos Olímpicos, y caminar con los periodistas que tienen 30, 40 o 50 años al mismo ritmo para no estar desacompasado. Se siente el peso, pero lo que no desaparece es la pasión. Exactamente. Qué interesante lo que estás contando, lo estás resumiendo porque vamos a tener que ampliar ciertas partes. Por ejemplo, esa tu estadía en Argentina, en ese partido, no fue así nomás. Seguramente tuviste experiencias, contactos, cómo te miraban, el bolivianito. ¿Ya usabas Toto Arévalo o Alberto Arévalo? ¿Qué era lo que te decían? ¿Ves que mi nombre no es Alberto, es Claro, Alfonso? Alfonso, exactamente. Mi madre y mi padre tuvieron a bien bautizarme con Alfonso. Sí. Y mi nombre desapareció en el mapa por un accidente. Así. Bueno, en realidad, mi hermana, nosotros sufrimos un problema en la casa cuando yo tenía menos de un año. Por primera vez cayó una tormenta de nieve, cosa que nunca había ocurrido en Cochabamba, y el techo se desplomó del lugar donde yo en la cuna estaba, con mis dos hermanitas. Wow. Y quedaron mis hermanitas sepultadas, y me cuentan que yo me salvé de milagro. ¿Tus hermanitas fallecieron ahí? No. No, se salvaron la vida milagrosamente. Y una de ellas, que está en Cochabamba, a la que le agradezco porque quedó con problemas en el habla. O sea, recuperarla fue muy complicado en ese tiempo. Y hablo del año 1952. Y ella no podía decir mi nombre, Alfonso. Y decía, a Toto. Y se quedó Toto, que era mi apodo familiar. Ese fue un hecho extraordinariamente milagroso, porque me cuentan que la cuna fue atravesada en cruz por 2 vigas. Wow. Y evitó que me aplastara el techo que cayó. Qué tremendo. La enfermera y la señora vecinas de la casa que acudieron y me salvaron la vida, yo las conocí. Y la señora que estaba con ella, que me salvó la vida, con el tiempo, era la tía de la que hoy es mi esposa. Son Mira cosas eso. coincidentes. Y desde ese momento, después de ese momento trágico, me quedé con Toto, que era mi apodo en la familia y de mis amigos íntimos. Cuando ocurrió mi debut en la radio, porque yo sabía lo que quería hacer, y peleaba, y me fui a la mejor radio y al mejor periodista, Carlos D'Alenzo Loaiza, un orureño. Así es. Y me dijo, me acuerdo, que estuviera a las 2 de la tarde para una transmisión de la radio un domingo. Comprenderás, tocayo, y usted a las 10 de la mañana, por si pase algo. Me imagino. Y estuve 3 horas esperando, y todo el día miraba al cielo y decía, Dios, me tienes que ayudar, hoy tengo que debutar. Y mi tarea era acompañar al que hacía puesto de cancha, al titular, estar a su lado. Y él me dijo, usted va a estar al lado de él y va a mirar todo lo que hace, y después de mirar todo lo que hace, en unos 15 días o 30 días, de acuerdo a las circunstancias, va a poder hacer uso del micrófono. Yo esperaba 12. ¿Qué edad tenías? 16 años, 17 años. Yo en la puerta del estadio, nadie abrió, no había ni los porteros ni nadie. Cuando Ya estabas. a las 12 abrieron, entré el primero a la cancha. Cuando estaban las circunstancias, yo decía, el puesto de campo, no hay que desear mal a nadie, pero que no venga, que se falte. Y fueron pasando los minutos y la transmisión comenzaba, me acuerdo, a las 2 de la tarde, y no había. Entonces me mira el señor y me dice, vaya a la cancha. Voy como cohetes, llego a la cancha, me pongo los auriculares, me pongo el micrófono, era para mí un sueño. Pero a la hora de la verdad, como pasa en todo, ¿no? Él comienza la transmisión y no sabía cómo me llamaba. Y lo mira a mi manager, al que me acompañaba, a mi coach, Jaime Villarroel, que en paz descanse, Dios lo tenga en su santo reino. Lo mira y él me cuenta y dice, ¿cómo se llama? Y él se asusta. Y él tampoco sabía mi nombre. Toto, ¿qué Toto? Arévalo. Ya, bautizado. Hasta el día de hoy. Se quedó claro. Y hoy, Y suena muy bien, ¿eh? y hoy nadie me conoce por mi nombre. Hay 3 personas que me dicen mi nombre correcto. Una prima de mi esposa, una amiga y mi esposa.
Y creo que ni mis hijos saben que soy Alfonso. Yo me acabo de confundir porque yo soy Alberto, a mi papá le decían Toto. Claro. Y me quedé con eso también yo. Claro. Y mi papá era también comunicador, tenía la Radio Bolivia, CP32 Radio Bolivia, que luego tuvo que anexarse por un decreto supremo con la Radio Nacional de Bolivia de los Costas. Exactamente. Hicieron la Radio Nacional de Bolivia, porque eran muchas radios, decían, y había que fusionar. Exactamente. Esa historia te cuento por los totos, ¿no? Que hay no muchos, pero aquí estamos en Y comunicación. hay varios totos ahora. Sí. Y que se identifican conmigo en el exterior. Ah, ya. Entonces, todos tienen alguna relación con el nombre. El mío fue totalmente distinto. Claro, imagínate. O sea, tu hermana sin querer te bautizó. Me bautizó. ¿Qué? Y le agradezco Pero a qué María. experiencia esa que estás contando, tremenda, para Muy tus dura. padres. No, muy dura. Lo supe después y coincidentemente yo conocí a la enfermera que vivía cerca y a la señora. Y que ellas me contaron todos los detalles de lo que había pasado. Y terminó siendo su sobrina, mi esposa. Qué impresionante, mira las cosas. Tenemos tiempo, aunque no creas, ha pasado la primera parte, no puedo creer, tienen que ampliar este programa, hacer algo, pero vamos a ir a una pausa ya nomás porque quiero tener otro sector parecido. Son 25 minutos de sector que tenemos. Pasaron como si fueran 5, porque es tan ameno y tan Pensaba interesante. que estábamos en los 5 minutos iniciales. No, ya estamos por ahí. Pero vamos a volver con mucho más. Y voy a pedir, porque tengo cierta muñeca, para que me amplíen un poquito, porque hay mucho que aprender de toda una vida. De un hombre que ha sido perseverante. Miren cómo se construyen los sueños. Aprendan, aún en esta época tan tecnológica, los sueños no empiezan con un teléfono, no empiezan con un smartphone, empiezan en lo profundo de tu ser. Estamos de regreso con Toto Arevalo. Estamos de regreso. Voy a ser muy breve en mis palabras porque quiero escuchar a Toto Arevalo. Lo conozco hace muchos años, hemos tenido oportunidad de estar juntos en varias cosas, pero esta oportunidad no la quiero perder. Toto, seguí adelante, por favor, porque, como dices, estás marcando con el ejemplo una enseñanza que hoy, más que nunca, pienso yo, que todo parece tan fácil por la tecnología, merece remarcarse. Por favor, sigamos con la historia. Lo espiritual es muy importante. Así es. Yo siempre parto del principio que uno sale cada día a ganar, no a perder. Nadie sale a perder o a empatar. Uno sale a buscar, desafiar, y en ese recorrido el periodismo es el gran desafío. ¿Qué cosas puedes hacer para satisfacer a la gente, para que la gente se sienta bien y cómoda? Y todo lo que te propongas, consíguelo. Con constancia, perseverancia, disciplina. Para mí era un sueño estar en 10 Juegos Olímpicos. Y acaba de cumplirse mi sueño en Tokio, que pudo frustrarse por la pandemia, el coronavirus, las restricciones. Sí lo he logrado. Quise estar en 10 campeonatos del mundo, ya son 11, y sí lo he logrado. Y hay una especie de desafío constante, y no me he quedado con que ya cumplí, mañana doy la vuelta, ok, y me retiro. No. El retiro solamente ocurre cuando el de arriba, Dios, te pide que te apartes y te vayas. Hasta ese momento, el periodista nunca muere. Así es. El comunicador nunca muere, hasta el último instante. Sigue reportando, sigue estando alerta a la información, a lo que quiera hacer. Y esa es una fuerza que te permite tener ganas, entusiasmo y por sobre todas las cosas pasión. Así es. Por lo que haces. Te veía a ti en tus esfuerzos por transmitir desde el lugar de los hechos en los mundiales, desde la gradería a veces, porque había tantos periodistas de todo el mundo. ¿Cómo fue tu primer mundial? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué recuerdas de ese momento? Llegar al mundial es como clasificarse ahora que es tan difícil. Yo había hecho otras experiencias y de pasada te voy a contar una de ellas. Dime. Yo tenía 20 años, sí, 20 años, y se me ocurrió ir a transmitir un campeonato que en esa época era importante. Brasil, el sesquicentenario, había organizado un mundial para celebrar y el fútbol era el mejor motivo. Y viajé hasta Brasil con 5 pesos en el bolsillo y un equipito Unipex, que era una locura ir a transmitir de Brasil. No había microondas, no había celulares, la telefonía era precaria, la comunicación era por las ondas cortas de las radios. ¿Qué año hablamos? 1972. Ajá. Y me fui, en junio.
llegué a Sao Paulo, empecé a construir mi sueño. Y Bolivia jugaba con Perú en Curitiba, con Yugoslavia en Campo Grande y con Venezuela en Manaos. Y llegué a Sao Paulo y de ahí fue un recorrido, no sé si lo repetiría. Tomar un bus a Curitiba, llegar y me puse al lado de la banca de suplentes de Bolivia y con una grabadora transmití el partido, porque no había forma de llegar. Y sacaba fotos. Volví al aeropuerto de Sao Paulo, mandé mi cassette y mis fotos a Bolivia, a mi radio y al periódico, porque no había forma de que escucharan, o sea, no había manera de que escucharan. Y de Curitiba volví a Sao Paulo y de Sao Paulo hice un viaje hasta Campo Grande. Tan largo el viaje, llegué a Campo Grande con la misma esperanza e ilusión. Y los hoteles que uno podía eran pues, hoteles chiquititos. Yo siempre decía, yo voy a un hotel no 5 estrellas, 5 pulgas. Pero, alojamientos directamente. Claro, y era dormir e ir. Y me tocó estar en el partido Bolivia-Yugoslavia, empataron 1-1, fue un resultado fantástico, empatarle a Yugoslavia, el estadio Pedro Pedrosian de Campo Grande lleno, se había inaugurado recién, y Bolivia ante la gran Yugoslavia que 2 años más tarde fue cuarta en el Mundial de Fútbol, un equipazo, y Yugoslavia le ganó a Venezuela 3-0, y estaban seguros de que goleaban a Bolivia, y terminamos empatando 1-1. Relaté el partido, mandé otra vez el cassette a Bolivia. Es más, en Campo Grande llegó una comitiva de la Federación en una avioneta. Y el presidente era el señor Edgar Peña y el tesorero Romero Osuna a ver el partido. Entonces el resultado era fantástico. Y ellos después del partido volvían a Santa Cruz, por la distancia era más corta. Y agarré la grabación, el cassette, y las fotos, le compré a un fotógrafo brasileño, el rollo puse en un sobre y les di a ellos. Y les pedí que por favor llevaran a Bolivia. Y llegaban a Santa Cruz por las diferencias horarias a las 6:30 de la tarde. Y le dije al señor Peña, hágame un favor, le voy a pedir algo más. Si en el aeropuerto ve a algún pasajero que vaya a Cochabamba, mándeles. Hizo eso. El material estuvo en la redacción de Los Tiempos a las 8:30 de la noche de ese mismo domingo, imposible, no había radiofot, nada, y el cassette en la radio. Fue tal el éxito que ese partido relatado lo transmitió en diferido mi radio, y de La Paz Radio Nueva América le pidió el partido para transmitirlo en diferido. Eran tan precarias las comunicaciones, yo dije, ese es mi bautizo. Y en Campo Grande yo tenía el dinero suficiente para tomar un tren y volverme a Santa Cruz y a Bolivia. El técnico de la selección boliviana, Rubén Saldaña, al verme, muchacho, con tanto entusiasmo, él dijo, no, usted no se va. Aquí en la delegación hay uno que falta por lesión. Voy a gestionar, y gestionó con el presidente de la federación que me permitieran en Campo Grande unirme a la selección boliviana, y fuimos a Manaos en medio de la selva brasileña. Manaos, un lugar alejadísimo para Brasil y para Bolivia. Yo estaba en el emprendimiento más grande. Yo todo el día rezaba en el avión y decía, a ver, ¿cómo puedo hacer de Campo Grande? Ya volver, mandar material era imposible. Llegamos al aeropuerto y tomé un taxi. Primera tarea periodística, la más importante. Taxista siempre sabe todo. Claro, así es. Y le hablo al taxista en mi portuñol y digo, ¿cuál es la radio más poderosa que hay en Manaos? Me dice, no, pero la que llega a todo Brasil, Radio Río Mar. Es de la iglesia. Lléveme. No fui al hotel ni nada, lléveme. Y fui con mi equipo, llego a la radio, un edificio muy bonito, y pido hablar con el director. Me encuentro con Tiago, un cura español alto, me recibe. Le cuento esto, Toto, mi historia, y él me miraba con los ojos abiertos. Y me dijo, ¿y tú quieres transmitir aquí? Sí. Es imposible. Yo le dije, no. Para Dios no hay imposibles. ¿Y qué quieres hacer? Quiero transmitir. Me dijo, hay 2 objeciones. Primero, este campeonato tiene derechos de radio y tú no los tienes. Pero como yo ya sabía todo, pero los derechos son para las radios de afuera, no para las radios de Brasil. No, tienes razón. Segunda objeción, dice, por ley nosotros tenemos que transmitir en idioma portugués. Y eso para nosotros es una sanción. Sí, le digo, en la onda media, pero la onda corta que llega lejos, nadie va a controlar. Y me mira, el cura me dice, y la tercera, la más difícil, ¿cómo? Lo miré y dije, ¿a qué distancia está el estadio de aquí? Estamos cerca, dice, unos 4 cuadras.
¿y se puede tirar un cable? Me miraba el padre y decía, este es un loco. Lo llamó al jefe técnico, un moreno, pero grandote, físico, y en portugués le empieza a explicar en resumidas qué había querido yo. Y me mira y me dice, ¿usted quiere transmitir? Sí, va a transmitir. Y empiezan a instalar las 4 cuadras del cable para llevar desde el estadio hasta la radio, poner a la onda corta, no a la media. Y la última me dice, ¿y cómo va a saber que lo van a escuchar? No había cómo comunicarse, nada, de ninguna manera. Yo le digo, con que un boliviano me escuche soy feliz. Y ustedes están más cerca de cobija. Y algún loco, porque no había forma, no había televisión, no había nada, va a querer saber qué pasa con Bolivia. Y ese que me escuche, voy a ser feliz. Y si no me escucha nadie, he cumplido. Como que, yo transmito. 1 hora antes repetía, este es Radio Río Mar de Manaus, si usted está escuchando esta emisora, comunica a una emisora local para que tome cadena, la frecuencia está... Repetía. Paro, media hora antes comienzo la transmisión, termina el partido, juega Bolivia con Venezuela, y cuando estaba en la transmisión, me miraban algunos bolivianos y colegas, inclusive decían así, es imposible, no se podía. Termina el partido y me siento. Me acompañaba otro Toto, que en paz descanse, Toto Vallivian. Y lo llamo para que me lo comente. Y él me decía, pero, oye, al aire vamos a hacer... No te preocupes. Nos vamos a dar la satisfacción. Estábamos sentados, había un segundo partido, jugaban Paraguay con Yugoslavia, con toda la delegación, y por los altavoces se escuchó, su atención, por favor, seu Toto Arévalo a la cabina principal. Y Toto Vallivian dice, esta es una broma, alguien te está jugando una broma. Bueno, vamos. Subimos y llegamos a la cabina principal. Y el hombre de la comunicación dice, hay un radioaficionado que quiere hablar con usted. ¿Sí? Y era uno de Brasil, Peixe, no sé cuántos, dice, adelante, coleguita, adelante. Y del otro lado de la línea escucho a un señor que dice, hola, soy Daniel Arteaga, dueño de Radio Grigotá, 100% la transmisión. Me puse a llorar. Se había cumplido. Dios había permitido el resultado final, que esa noche el país se escuchó. Radio Grigotá, las radios de La Paz, de extremo a extremo, porque la onda corta que habíamos tomado era una onda corta que era capaz de cubrir toda Sudamérica. Pero como una radio que no transmitía fútbol, nadie la conocía. Y se descubrió en ese partido. Yo digo que ahí comenzó mi entrenamiento para ir al Mundial. Y en el 78, a tu pregunta, me sentía en el estadio de River viendo a Argentina y Holanda entrar a la cancha para jugar la final y transmitir desde el estadio para la televisión en Bolivia por primera vez en la historia. Llegar ahí fue difícil porque faltó experiencia, siempre nos ha faltado experiencia. La televisión boliviana había comprado todos los derechos y se había olvidado acreditar a los periodistas. Cosa fundamental. Llego un viernes y estaban cerradas las acreditaciones. Y me quedé en offside. Y yo no. Literalmente, no sé. Hice todo. Toqué las puertas, subí, bajé, hasta que de manera excepcional me acreditaron. El día sábado a las 5 de la tarde, antes del partido del domingo. En previsión, porque ya estaba contratada la posición de comentarista, se había pagado todo, invité a Grover y Roberto Echeverría que estuvieran. Si no llegaba yo, ellos cubrían. Cuando llegué con la acreditación no lo podían creer los colegas y ni nadie. Fui con mi tarjeta y me senté a transmitir el partido que le dio a Argentina el título mundial. Fue emocionante. Seguro. Era un sueño. Y yo decía, no quiero despertar nunca de este sueño. Y el sueño hasta hoy evita que yo despierte, porque esta vida es un sueño. Y hay que saber disfrutar ese sueño. Qué impactante lo que acabas de comentar. Qué fuerza de voluntad, qué fe, qué lanzarte, porque la fe es dar un paso, llamar a lo que no es como si fuese. Claro. Esa es la definición de fe. Y tú has practicado la fe más que muchos predicadores en el mundo entero, más que mucha gente, porque eras apasionado de lo que creías. Y ese es un ejemplo. Por eso te mantiene hasta ahora, por eso sigues con esa pasión. En este momento estás hablando como si tuvieras 18 años. Y eso me bendice y te bendigo. Hay cosas maravillosas en la vida, todo.
Y yo creo que siempre hay una cuota de suerte, pero... Yo llamo bendición. Y tú usas la palabra correcta, bendición. ¿Cómo puedes imaginarte, tocayo, que en la final del Mundial en el Estadio Azteca éramos 105.000 asistentes, Argentina con Alemania, y que entre los 105.000 la televisión del mundo me enfoque en el gol de Argentina y que vean en todo el planeta al Arévalo gritando el gol de Argentina porque queríamos que gane Argentina? Claro. Y se vio en todo el mundo. Y me escribían de todas partes bolivianos que estaban en Australia y todos, que te reconocían. Yo no lo sabía porque, imagínate una transmisión de fútbol, claro, y las cámaras van enfocando distintos lugares, y en este caso enfocaron a la tribuna de prensa donde estaba yo. Y que llegue al hotel a las 6 de la tarde y el embajador de Bolivia en México me llame y me diga, nos hemos emocionado, lo acabamos de ver en la pantalla. Y cuando empiezo a averiguar, el mundo vio. Y cuando Bilardo llegó a La Paz un día, ves una pregunta de las más curiosas, de las anécdotas más curiosas, los dos sentados, y Bilardo, que es un gran amigo mío, pero no tenía idea, y me dice ahí en la charla de un almuerzo, hazme un favor, ¿es verdad que ese que grita el gol de Alemania es un boliviano? Y yo le digo, Carlos, sí, ese soy yo. Después lo contó toda la vida. La anécdota la contó en Argentina, cada vez que iba, las contaba a todos. Y fui yo. De esas, tú dices la verdad, esa bendición de ponerme en el Azteca, 105.000 personas, el mundo mirando, Argentina que iba a ser campeón del mundo, ¡pam!, te pone en la pantalla. Y te pone presente, de alguna manera, un evento de estas características. Mira, si esto lo transmites en una prédica, es el ejemplo clásico de la gente que tiene fe. Y has demostrado, este muchachito de 7 años, hasta lo que estás contando, porque hay mucho más que puedes contar y espero que nos alcance el tiempo, por eso quiero ser corto, es la práctica de la fe. Sí. Porque, mira, para abrirte cancha, para que 4 cuadras tiren un cable, para que te escuchen, para que te retransmitan, eso no son casualidades. Esa es una mano de alguien que tiene fe. El resto te lo pone Dios. O sea, tú pones la fe y el puente donde no hay puente te lo pone Él. Y yo te felicito por eso, porque ¿por qué no te dedicas a predicar luego? Porque esos ejemplos son los que inspiran a la gente que cree en Dios. Pero mucha gente no cree que eso puede pasar. Y tú estás dando un testimonio hoy día, y no quiero otra vez alargarme, de las cosas que pasan cuando lo crees, cuando tu pasión por algo es tan grande. Tienes que buscar. El que no busca, no desafía, ha perdido tiempo. Yo siempre creo que mirar a los costados o mirar para atrás es perder tiempo. Por supuesto. Yo no quiero perder tiempo en esta vida. Así. Distraerse del tema. Y la vida te marca un rumbo. Camínalo con constancia, con precisión, con equilibrio emocional, con serenidad. Y no vas a perder nunca. Te vas a encontrar con piedras, con bloqueos. El éxito, si lo hay, tiene muchos adversarios. Y te van a golpear y tienes que tener la capacidad de mirar y seguir al frente. Porque si te distraes en discutir y pelearte con el que te agrede, has perdido tiempo. Que ellos pierdan el tiempo. Que sus agresiones no te lleguen a ti. Así es. Porque tú estás por encima de todo. Exactamente. No puedes bajar a pelear. Yo miro arriba. Exactamente. Y al de arriba le digo, si lo estoy haciendo mal, jálame a las orejas. Y te juro que siento que cuando algo no está bien, pareciera que recibo un mensaje para corregirme. Nadie es perfecto. Por eso el de arriba se llama padre. Y es un padre que te jala y que te anima, ¿no? Es papá. Eso es lo lindo. Ahora, cuéntame algo de tu experiencia en las Olimpiadas, porque tú no has dejado nada libre. Has tomado el Mundial, que es lo máximo, has tomado Olimpiadas. Coméntame de la que más quieres hablar. Tus desafíos de siempre. Comenzar en Los Ángeles 84 era una manera de mirar al mundo desde otra perspectiva que no fuera fútbol. Y seguir el recorrido. Las Olimpiadas son el encuentro con la cultura de cada ciudad, de cada país, de cada nacionalidad. Y del Los Ángeles, el show Hollywood, pasar a estar en un país de habla hispana, donde te sientas a gusto, como Barcelona, es una transición muy linda. Y después tener que encontrarte con Seúl es otra cosa. Y para mí los Juegos Olímpicos me permitió estar en todo el planeta. Jamás habría estado en Sydney para
un partido de fútbol, sí estuve. Todos los continentes. Todos los continentes. Y estar en Beijing, en la China, o ahora estar en Tokio, los mundiales y los Juegos Olímpicos te entregan el planeta en las manos. Y tengo la gracia y el beneficio y la bendición de haber transmitido desde todos esos lugares y haberme dado el gusto de mirar a Bolivia desde el mundo con una sola convicción: Bolivia está presente. No podemos estar encerrados en nuestras montañas, sino mirar mucho más lejos. Fueron experiencias maravillosas. Los 100 metros planos de los Juegos Olímpicos para mí es la fiesta máxima. Estar en las inauguraciones, empaparme de su historia, de su cultura, de su gente. Lo de Tokio fue único. Primero, que se disputan un año después del previsto por la pandemia. Llegar a Japón, una aventura absoluta. No es cosa, y no ha sido cosa fácil, por los sistemas de seguridad biosanitaria. Comenzar en La Paz con 2 controles PCRs que solo te podía dar un organismo estatal, 72 y 48 horas previas. Llegar a Nueva York y al subir al avión, que miren tus certificados y dice, hay un error. Pero ¿cómo que error? Sí, le han tomado las muestras fuera de horario. Y le digo, el avión salía en 1 hora de Nueva York a Tokio. En 1 hora. Y me dice, la única forma es que se vuelva a hacer el PCR en el aeropuerto. ¿Dónde? Estaba en la sala 7 y había que ir a la sala 1, 15 minutos por lo menos a la carrera. Ir a la sala 1, con Diego, que era mi hijo que me acompañaba para hacer la producción. Hacerte el PCR otra vez. Y tu presupuesto está muy limitado y marcado, por los costos son altos. Claro. Y pagar cada uno $300 por cada uno de los... $300. De los controles, y volver cuando estaban los pasajeros subiendo al avión con lo justo. Y llegas a Tokio y pasas un control riguroso. Otra vez PCR para entrar. PCR para entrar. Ahí el comité organizador corría con los gastos para la entrada. Y en Tokio habían unos buzones con tu registro en el sistema de control que ellos tenían de todos los que estaban presentes, y tenías un número y te entregaban unos botelloncitos para que la saliva depositaras diariamente, y eso ellos hacían el control del PCR para todos los que estábamos en Tokio. Era una burbuja gigante. Para volver de Tokio a Bolivia, hicimos Tokio-Dallas para volver. PCR. Ya no corría el control, el sistema de los Juegos Olímpicos, y era una cuestión tuya. $350 por cada control. O sea, se desfasó totalmente, pero ellos querían estar seguros de no provocar una crisis en la pandemia. Pero salvado todo, vivimos unos Juegos Olímpicos custodiados en una gigantesca burbuja de la que no te podía salir. Recorrimos Tokio en la medida que se podía, los escenarios deportivos, la competencia y la vivencia. Yo era feliz. Había cumplido mi meta, 10 Juegos Olímpicos. Y si Diosito, el Padre de arriba, me da luz y vida, ojalá pueda estar en París de aquí a 3 años. Qué tremenda tu caminata. Es como un partido de fútbol permanente contra un gran adversario al cual metes goles. Lo puedo definir así: tu vida, tu caminar y tu fe. Eso me gusta muchísimo, me gusta rescatar eso que permanece. Pero para cerrar un poco, o para seguir, cuéntame ahora un poco más de tu vida ya permanente, familia, caminata, hijos, desafíos. ¿Cómo ves adelante? ¿Cómo ves nuestro deporte? ¿Cómo nos ves? ¿Qué nos falta en medio de tanta división que cada año parece que nos dividimos más? Yo creo que la máxima expresión que define tu futuro es la unidad, y la familia es la representación de esa unidad. La constancia de haber trajinado y haber respetado las reglas de juego y no haber caído derrotado en ninguna circunstancia, y que ningún tropiezo te haga caer, es quizás lo más importante. Yo acabo de cumplir, Toto, el 21 de agosto de ese año, 50 años de matrimonio, que era otro de mis desafíos. 50 años de vida, que eso te fortalece y te da fuerza.
si no tienes una familia que te respalde, tú eres un solitario en el desierto buscando un oasis. Pero si hay un grupo que te protege, que es la familia, el núcleo más importante, todo va a crecer. Y lo que le falta al país es esa familia, donde todos pensemos igual y definamos nuestros objetivos, sin miramientos, sin colores, sin discriminaciones. Borremos eso que en el pasado nos afectó, no solo a Bolivia, sino a los sudamericanos. Recrearnos con lo mal que hicimos, o torturarnos con las cosas que están mal, y criticar todas aquellas cosas sin tener la capacidad de encontrar soluciones a lo que verdaderamente nos llenen de felicidad y alegría. Y el fútbol en esta nuestra sociedad es una expresión minúscula pero importante. Mientras los que dirijan estén separados, mientras hayan odios, rencores, rencillas, diferencias, no vamos a lograr el objetivo. Y el fútbol nos da una lección. Es un juego colectivo, de 11 en la cancha por un objetivo, la victoria. Lo difícil es sumar a los 11 bajo el mismo propósito de objetivo. El día que lo consigamos, vamos a poder vencer en el fútbol y en la vida. No es posible que el país se subdivida tanto. Cuando Dios nos dice, oiga, elijan el mejor camino, y hay 2 opciones para elegir, y resultó que las 2 se convierten en 40 opciones, y el que tiene que elegir está desconcertado. Y vivimos en un país desconcertado. ¿Verdad? Dividido. Sabiduría de los años, de los tiempos y de un hombre que ha caminado en fe. Yo creo que el resumen de este primer encuentro, porque espero que la vida nos regale un poco más. Te has casado antes que yo, estoy preocupado de eso. Yo he cumplido 51 años de enamorado este 3 de septiembre. Y me casé 5 años después por varios eventos. Murió mi papá y postergué a mi esposa, que le dije, mira, no tengo nada, hemos quedado en la quiebra por la muerte de mi papá, no voy a casarme. Y me he dicho, ¿acaso yo estoy por tu dinero? Así que vamos a ir adelante. Me imagino que tienes historias para decir, si vamos a empezar otro programa, yo conectado, así que ahí lo quiero dejar. El día que te cuente cómo me casé, es otra historia. Es otra historia, seguramente. Es lo que yo quiero saber y me debes otro programa más, porque he esperado, no sabes cuánto este tiempo, porque he percibido algo de lo que ibas a decir. Por eso, aunque pueda tener 500,000 apuntes, los apuntes que han salido de tu espíritu y de tu corazón son la clave. Yo quiero bendecirte y animarte a seguir. Y gracias por hablar, no de fútbol, aunque de fútbol es tu pasión, del deporte. Y no solo del deporte, de la vida. Excelente. Porque esa es la clave. Así que te invito a despedirte de toda esta sintonía que gracias a Dios cubre todo el país y fuera de él. ¿Sabes, Toto, cómo me siento en este momento? Despojado de todo, como una luz que me abre el alma y el corazón para charlar contigo. Porque es un diálogo sincero, abierto. Así es. Y uno dice, no quiero ser ejemplo de nadie, quiero que mi vida me marque el destino. Pero uno tiene la necesidad de contarle que los pasos que uno da no son todos fáciles. Hoy es todo tan sencillo con la tecnología y tan difícil con la imaginación y la entereza, que hay que volver para atrás, en ese caso sí, para ver cuáles son los caminos correctos. Me he sentido espiritualmente bien, bueno. Hay una luz que me hace sentir cómodo y te juro que creo que han pasado 10 minutos de la charla, pero el cronómetro nos miente y nos dice que es otro el tiempo que ha marcado esta entrevista contigo. Te agradezco mucho y para mí es una bendición. Siempre me emociona comentarte, te tengo entre mis amigos favoritos, aunque no nos vemos todos los años ni cada momento. Algo ha pasado entre los totos y entre los otros que puedan haber. Te bendigo tu familia, tus hijos, tu descendencia, tus generaciones. Que te vaya muy bien y qué bueno que has perseverado. Necesitamos más bolivianos que tengan esa historia para contar. Los éxitos son resultado de algo, no vienen así, de la nada, vienen de un trabajo. Gracias. Así que la sintonía te agradece. Muchísimas gracias. Me sentí cómodo, me sentí muy bien y no saben cuánto he inyectado a mi cuerpo y a mi espíritu muchísimas más ganas de seguir en este camino. Este camino nos obliga a seguir transitándolo con fe, con fuerza, con ganas, con entusiasmo. No se detengan, miren al futuro, aprendamos a ganarle a la vida. Cada día es un partido de fútbol y hagamos muchos goles. Permiso. Gracias a ustedes por este tiempo tan particular.
con un amigo, con alguien que vive lo que cree. Es difícil, pero lo ha hecho. Toto Arévalo. Hasta una próxima. Adiós, bendiciones.